¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la educación integral comienza en casa con los padres como primeros formadores. Contamos con programas online que ofrecen sesiones en vivo de temas de actualidad e integrales para todas las etapas de la vida de los hijos. Y nuestro programa Conecta, que es un programa de educación afectivo-sexual, acompaña de manera presencial a los maestros, padres y alumnos en todas las etapas de desarrollo físico, social y emocional. Si quieres conocernos más, contáctanos. ¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la educación integral comienza en casa con los padres como primeros formadores. Contamos con programas online que ofrecen sesiones en vivo de temas de actualidad e integrales para todas las etapas de la vida de los hijos. Y nuestro programa Conecta, que es un programa de educación afectivo-sexual, acompaña de manera presencial a los maestros, padres y alumnos en todas las etapas de desarrollo físico, social y emocional. Si quieres conocernos más, contáctanos. Muy buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida. Tenemos hoy una gran sesión. Es un gusto contar con la presencia de cada uno de los directivos y formadores que confían en Familia Unida como su instancia de colaboración en la formación de padres de familia. Para quienes han recorrido con nosotros este ciclo escolar, gracias por estar aquí. Gracias por estar interesados en seguirse formando. Hoy tendremos una gran sesión de análisis de serie y tenemos una invitada muy especial a quien me voy a permitir presentar en un momento más. No sin antes agradecer también la confianza de padres de familia que nos permiten llegar hasta cada uno de sus hogares. Esta noche aquí reunidos con un tema que a todos nos concierne, que a todos nos interesa, pues está en juego la formación y el acompañamiento al desarrollo de nuestros hijos, niños y niñas, adolescentes. Hoy tenemos el gran gusto de hacer un análisis muy detallado sobre una serie que ha causado pues mucha controversia. Esta serie Netflix titulada Adolescencia. Yo quiero enviar un gran saludo a quienes son parte de esta membresía anual en nuestra escuela para padres y ya tienen experiencia en este acompañamiento que vamos haciendo para tener un pensamiento crítico y poder activar ese diálogo con nuestros hijos. No solamente asustarnos de lo que vemos, sino más bien tener herramientas y fundamentos para poder abrir el diálogo informado con ellos. Y para eso Familia Unida pone a su servicio, a través de esta plataforma, expertos que pueden darnos esos elementos prácticos bien analizados para detonar ese diálogo. Recordemos que como padres de familia somos los principales encargados de la educación y la formación de nuestros hijos. Bien, pues vamos a proceder a... Seguramente muchos de ustedes ya conocen a Alicia Contró. Sin embargo, quiero de todas maneras permitirme presentarla en este momento para que puedan tener una breve semblanza de su trayectoria profesional y académica. Alicia Contró es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II, con diplomado en competencias docentes por la Universidad de Monterrey y tiene un experto universitario en educación afectiva y sexual y también en género, sexo y educación
por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España. Ella actualmente está cursando la certificación en Teología del Cuerpo con el Theology of the Body Institute en Filadelfia, Estados Unidos. Es orientadora familiar y colaboradora de diversas organizaciones a favor de la persona y la familia. Además, es gran aliada de Familia Unida y colabora en distintas instancias formativas de esta escuela para padres online, así como de manera presencial en una gran gama de colegios e instituciones educativas. Dentro de su experiencia profesional, es maestra de secundaria, ha sido maestra de secundaria y bachillerato, así como asesora de pastoral educativa y de formación integral. Se ha especializado como conferencista desde el 2005, impartiendo cursos y talleres para jóvenes, niños y padres de familia. También es colaboradora de diversas organizaciones a favor de la persona y la familia. Las dejo con ella esta noche a nombre de Familia Unida Internacional y a nombre mío, Diana Villarreal de Fernández, como directora de esta organización. Es un gran gusto recibirles y les deseo de todo corazón que disfrutemos esta sesión profundamente. A quienes van a tener la oportunidad de verla en vivo, pues bienvenidos, y a los que verán esta sesión de manera diferida por el cupo que tiene la sala de Zoom y que ha llegado a su tope, pues les damos la bienvenida para verlo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y adelante, Alice, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, gracias por saludarles. Oigan, gracias a todos los que están anotando por ahí, que sepan que nosotros no mandamos registro a las escuelas porque veo que ponen número de salón y demás, entonces no se agobien. Disfrutemos, estemos aquí y aprendamos juntos, ¿ok? Bueno, yo tengo una pregunta para Diana y todo el equipo de Familia Unida. Esta sesión en YouTube, para quienes no pudieran entrar, nada más por si quieren compartir después en sus colegios, ¿cómo es la mecánica? Que se me olvidó preguntarles antes. Hay que suscribirse al canal de YouTube Familia Unida Internacional. Al estar suscritos en el canal, les va a llegar una notificación mañana alrededor de mediodía, cuando esté activada la grabación disponible para verla. Perfecto, buenísimo. Así lo pueden compartir también con el resto de papás. Muy bien, pues oigan, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. De hecho, este análisis de serie pues salió como una iniciativa de parte de nosotros como equipo de Familia Unida. Cuando nosotros mismos estábamos viendo la serie, cuando terminamos, precisamente parte de lo que hacemos en Familia Unida, por si eres nuevo por aquí, es que a lo largo del ciclo escolar tenemos muchas diversas sesiones de escuela para padres. No importa si tienes hijos en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, si eres profesor, formador. Y entonces precisamente estábamos terminando un curso de 3 sesiones sobre educación afectiva y sexual en la primaria, cuando justo está el boom de todo esto y empiezan a llegar reviews de todos lados, ¿no? De la serie. Entonces dijimos, como Familia Unida no podemos quedarnos atrás y es este esfuerzo que hemos hecho para estar el día de hoy. Bien, entonces, varias cosas que quiero compartirles antes de iniciar. A ver, lo primero es, bueno, vamos a analizar la serie de adolescencia, esa serie de Netflix que salió este año, ¿ok? Con 4 episodios, es una miniserie. No se basa en una historia real, pero sí se inspira en situaciones que están sucediendo particularmente en la cultura del Reino Unido, pero que estamos viendo presentes en la cultura de todo el mundo, ¿ok? Importantísimo. Si no has visto la serie y te parece que esto te puede generar spoilers, sí, así es. Esto por supuesto que va a generar spoilers, porque no nos detendremos en cuidar. Vamos a hablar, son 4 episodios de los que se pueden sacar muchísimas cosas y entonces sí tendremos spoilers, ¿ok? Importante. Pero aunque sí, una buena parte de la sesión será adentrarnos a lo que la serie nos comparte, nos dice, sus personajes y lo que podemos aprender desde ahí, la idea es traspasar de la serie para ver ustedes y yo como formadores y padres de familia qué podemos hacer y qué nos podemos llevar. Entonces, para todos los que estamos el día de hoy conectados, tenemos un cuestionario que, si me ayuda el equipo de Familia Unida, vamos a poner ahora para ustedes aquí en la sesión de Zoom. Y esto nos va a ayudar a saber en dónde estamos parados con respecto a los temas. ¿Ok? 3 preguntas muy sencillas de opción múltiple que acaban de salir en pantalla. Muy bien. Entonces, vamos respondiendo. Muchísimas gracias. Muy facilito. Bien.
Voy a dar un par de minutitos o minuto y medio para que todos contestemos. Y ahorita compartimos resultados. Gracias, sí, me llegan automáticamente sus resultados. Gracias, Aide. Muy bien. Así es, ya no se pueden unir a la reunión, fue lo que se avisó en redes sociales. La sesión tiene un máximo de 1000 participantes. Entonces, aquellos que no pudieron accesar en vivo podrán accesar el día de mañana desde Familia Unida, su canal en YouTube. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo. Ok, vámonos con los resultados de la votación. Si no contestaste, no pasa nada. Ok, vamos a ver, vamos a compartir resultados. Están viendo, porque esto sí, no soy experta en eso, ¿estamos viendo los resultados de todo el mundo o no? ¿Sí me ayuda, equipo? Sí, perfecto, ok. Entonces, vamos a ver, el 75% de nosotros ya vio la serie, buenísimo, ok. Tenemos un 9% que está viéndola, termínenla pronto, y unos poquitos que no, buenísimo. Luego les pregunto, si has visto la serie, ¿qué sensación te ha dejado? Vamos a ver. En primer lugar, responsabilidad. Uf, me encanta que esto haya sido el primer lugar, ¿ok? Sin embargo, me preocupa, no me sorprende, pero me preocupa que el segundo lugar, casi la mitad de ustedes me dejó angustiado, ¿ok? ¿Y por qué me preocupa, papás? Porque desde la angustia es muy difícil educar adecuadamente. Queridos profesores, queridos padres de familia, educar desde la angustia generalmente saca una sensación, es como cuando estamos ante una catástrofe, una situación de emergencia y podemos paralizarnos, huir o atacar. ¿Ok? Pero generalmente ninguna de las tres es una respuesta pensada, sensata, y de hecho hay estadísticas, aquellos que analizan las reacciones de las personas en una situación de emergencia, y muchas veces mueren más personas por la respuesta ante la catástrofe que en la catástrofe misma. ¿Saben? Empieza a temblar y cuando no hay una cultura en ese país, en esa ciudad, de qué hacer ante una situación así, empieza a haber atropellados, gente asfixiada, etcétera, ¿no? Bien, en tercer lugar, miedo. Muy bien. No con eso quiero decir están locos por sentir esto, para nada, claro que no. Por eso estamos analizando esto y por eso tenemos un foro de 1000 personas participando en esta sesión. Es muy normal. Ahora les pregunto, de todo el contenido relacionado a la serie, lo que más me preocupa es, en primer lugar, el impacto de las redes sociales en los adolescentes. Segundo, el bullying entre adolescentes. Y tercero, bien, los vínculos entre padres e hijos. Bien, gracias. Muy bien. Qué bueno que la mitad de ustedes dijeron, esto me preocupa o esto me ocupa o esto me interesa. Excelente. Bien, ok. Vamos a detenernos aquí. Entonces, gracias, querido equipo, por facilitarnos la encuesta para todos. Entonces regresamos, sí, vamos a tener spoilers, ¿ok? Pero veremos que esto va a ser de provecho. Ok, bueno, entonces, listo, contestamos aquí nuestras tres encuestitas, perfecto. Entonces, simplemente para seguirnos metiendo un poquito en materia antes de ir desmenuzando a fondo, les propongo, y no necesito su respuesta, solamente que lo pensemos, ¿verdad o mito? De esta forma me encanta trabajar con los adolescentes en ponerles estas preguntas porque nos hace pensar y reflexionar en dónde estamos parados. Entonces, les pregunto, ¿verdad o mito? Los grupos e influencers como los incels, Andrew Tate, que muchos no sabían quién era y a lo mejor empiezan a saber, es este influencer que habla desde un tipo de empoderamiento de masculinidad, son peligrosos para la sociedad actual.
Ok, yo le respondo desde lo que estoy viendo en las redes y después les doy mi punto de vista. En las redes estoy viendo a muchos adultos alarmados, preocupadísimos, e inmediatamente nos pusimos a ver si nuestros hijos, bueno, paréntesis, soy madre de familia, tengo 3 hijas adolescentes, bueno, no adolescentes, quiero decir adultos jóvenes, 21, 23 y 24, tenemos un hijo varón de 16 y una hija de 12. Entonces, claro, ¿qué sabes de Andrew Tate? ¿Lo sigues o no lo sigues? ¿Te gusta o no te gusta? ¿No? Los incels, ¿sabrías qué es esto? ¿Sabías qué es el red pill, black pill, etcétera? ¿Ok? Y les voy a decir, por ejemplo, algo que aprendí de la comunidad incel, de quien estudia la comunidad incel. Lo que nos dicen es que en su mayoría son sujetos que pertenecen a minorías, según el lugar en donde estén, ¿ok? De hecho, hay toda una crítica a la serie por haber personificado a Jamie como blanco, cuando se supone que algunos de los casos en los que se basan fueron de chicos de raza negra, ¿ok? Que perpetraron crímenes similares. Pero la justificación también desde otros análisis es justo lo que no se quería era hacer esto un discurso sobre minorías. Sin embargo, hay quien ha estudiado estos grupos y dice sí, suelen ser, no exclusivamente, pero suelen ser. Por ejemplo, hablan de una prevalencia de chicos en el espectro autista, ¿ok? O sea, la estadística habla de un 1% de población, al menos en el estudio que esta persona hace de población norteamericana en los Estados Unidos y el Reino Unido, ¿ok? Y se habla de un 30% dentro de esos grupos y se habla que el mayor riesgo no está en lo que ellos provocan a la sociedad, o sea, rara vez ellos llegan a ser agresivos hasta el punto de lo que hablamos en esta serie, pero sí hay un alto índice de suicidios. Es interesante, es decir, vamos desmenuzando. ¿Ok? Cómo incitan a ciertas culturas de odios, ciertos grupos extremistas, pues sí, sí me parece interesante. Entonces, de nuevo, empezamos a ver matices. ¿Ok? Siguiente, ¿verdad o mito? La familia de Jamie era normal con sus luchas, pero hacía lo que podía. La influencia que recibió de las redes lo llevó a ese grado de violencia. ¿Verdad o mito? Empiezo a escuchar retóricas diciendo sí, ¿ok? Pues sí, los papás se debieron haber involucrado más en ver qué era lo que estaba haciendo este chico, pero definitivamente el meterse a estos hoyos negros lo llevó a esta violencia exacerbada. Y de nuevo vamos a seguir platicando, pero les doy mi punto de vista. A mí lo que me parece más interesante es que yo creo que la persona humana es como un submarino. Venimos del amor y vamos hacia el amor. Y gracias por todos los que están contestando por aquí, verdad, mito, etcétera. ¿Ok? Son muchísimos, entonces no me da la vida para contestarlas todos. Ahora sí, equipo, normalmente yo leo todos los comentarios. Esta vez creo que no podré. Entonces, si hay alguna pregunta por aquí, les agradeceré muchísimo si me la pueden pasar. Bien, entonces, estábamos con el mundo de las redes sociales. Sí es cierto que hay muchas cosas y hay un mundo muy oscuro en redes sociales. Pero a mí me llama mucho la atención, estaba hablando de la persona como un submarino, que está hecho del amor para amar y ser amado, desde el amor y para el amor. Claro, en la medida en que hay heridas profundas en la identidad de la persona, cumplir esa tarea se vuelve más complejo. Pero a mí, antes de pensar que estos grupos extremistas llevan a ello, igual que vamos a salirnos de este ambiente, o sea, digamos, de incels o de violencia hacia la mujer, ¿no? Pienso en grupos, por ejemplo, pro-ana, no sé si sepan lo que son los grupos pro-ana, son grupos que promueven la anorexia, ¿ok? Entonces, grupos como Proana o que promueven vigorexia, ¿okay? Que es todo un tema que afecta a los varones hoy. Por ejemplo, justo investigando para esta sesión, llegué por uno de las cuentas que les voy a compartir un ratito más a los testimonios de estos actores que hacen de personajes de superhéroes. Y cómo yo no sabía, antes de rodar estas escenas en donde salen, sabes, descamisados, con unos pectorales impresionantes y cuadritos y tal, se acaban en deshidratación, porque descubren que al deshidratar el cuerpo, eso hace que la piel se pegue más a los músculos y se vean irrealmente musculosos. O sea, wow. Ok, todos esos grupos
en sí mismos no hacen, no son los catalizadores primarios ni de la vigorexia, ni de la anorexia, ni del odio hacia las mujeres, ni de perpetrar crímenes. Sí los exacerban, claro, ¿ok? Pero más bien, creo que aquí la pregunta podría ser, ¿por qué ciertos chicos, ciertas chicas acaban sintiéndose identificados en esos ambientes? Y luego esos ambientes, ¿qué efectos producen? Pero me parece muy interesante cómo inmediatamente hacemos conclusiones lineales. Y vamos a seguir viendo otras de las conclusiones lineales y cómo les propongo cuestionar esas conclusiones lineales. Y justo les voy a poner algunas de las cuentas que me han ayudado a mí a romper esas, se llaman cámaras de eco, donde solamente escuchamos a personas que piensan como nosotros y entonces seguimos alimentando esa angustia, esos miedos y esas conclusiones lineales. Ok, me voy a un último mito o verdad, ¿ok? Que dice así. La solución para la violencia entre compañeros de escuela es eliminar las pantallas de las aulas. Yo vivo en el estado de Querétaro, acaba de pasarse una propuesta de ley de parte del gobernador que pone muchísimas trabas al uso de dispositivos en menores de edad, particularmente en escuelas, que es donde pues, es un poquito más fácil el control, porque después se van a casa. Analizándolo, realmente veo varias posturas. Quien dice sí, por supuesto, es que esto está destruyendo la educación y está destruyendo miles de cosas. Y luego otro lado que dice la prohibición no ayuda. Y vemos, es bien interesante que de pronto ves los mismos estudios citados hacia un lugar o hacia otro, hacia una conclusión o hacia otra. Porque de nuevo, dependiendo de nuestro espectro, solemos irnos a conclusiones lineales. Les doy mi punto de vista desde lo que me ha tocado aprender en 20 años de trabajo con familias. Otra vez, la violencia no solamente viene de allá afuera o de aquí adentro. ¿Qué pasa con ciertos chicos que piensan, que sienten que pisotear a otros es la forma en que se van a sentir mejor? ¿Qué pasa con otros chicos que no pueden defenderse, que no pueden pedir ayuda? ¿Me explico? ¿Por qué seguimos creciendo en círculos de violencia? Las conclusiones, lo que nos dicen una y otra vez, es que no bastan las redes sociales. De nuevo, los contenidos digitales, por un lado, me hablan de lo que hay en la cultura y por otro lado, promueven una cierta cultura. Pero en sí mismas, las personas somos las que creamos culturas. ¿Ven la diferencia de la postura, cómo vamos haciendo una tonalidad un poquito diferente? Ok, bueno, vamos a seguir y esto pues quedará un poquito más claro. Ok, vamos a meternos de lleno en el análisis de los personajes, la serie, etc. Bien, entonces, intenté hacer esto de la síntesis lo más posible, ¿ok? Hay muchísimos personajes, no hablaremos a profundidad de todos, pero algunos que nos pueden ayudar. Ok, una cosita más. Hay muchas formas de analizar series y muchas formas de analizar adolescencia. Por ejemplo, me tocó ver el análisis que hizo Buscaminas, maravilloso, y ellas, claro, como se trata de analizar la cultura, pues analizaron mucho la perspectiva de los personajes, la cultura mediática, muchas perspectivas. Hoy estamos desde Familia Unida. Entonces, la perspectiva desde donde vamos a analizar adolescencia es sobre todo en nuestra perspectiva de los involucrados en esta gran asociación y este gran apostolado que somos familias y formadores. ¿Ok? Y desde las familias y formadores, y por lo tanto no me meteré en la discusión política o cultural de feminismos, o sea, hablaremos alguna cosa, pero ese no es el foco, porque precisamente la perspectiva de hoy es lo que nos une como familia unida. Muy bien, entonces vámonos con el personaje principal, que es Jamie, este chico de 13 años, ¿ok? Que viene, bueno, de una familia nuclear, papá, mamá, una hermana y él. Es parte de una escuela privada y la serie empieza cuando la policía llega a detenerlo porque se le acusa de haber asesinado a una compañera de escuela que se llama Katie, ¿ok? De Katie sabremos muy poco, de hecho realmente no vemos nada suyo a no ser por lo que después sabemos que ella escribe
en las redes sociales de Jamie, ¿ok? Y lo que después sabremos también a través de una amiga que ahorita vamos a comentar. Tenemos a los papás Lisa y Eddie Miller, papás de la hermana mayor de Jamie y después de Jamie. Se ve que son personas trabajadoras. El papá nos empieza a contar un poquito de su historia. Cuenta, por ejemplo, que tuvo un papá pues en el que realmente no tenía una buena relación, que le pegaba unas golpizas tremendas, ¿ok? Vemos una mamá que la vemos sobre todo interactuar con la hija y vemos que platican, conocemos un poquito la historia de cómo se conocieron ellos, de cómo se enamoraron. Se ve que son unos papás que pues siguen en esa chispa trabajando, digamos, su matrimonio. En el último episodio vemos que es casi es un año después de la aprehensión de Jamie y vemos que es el cumpleaños de papá y la interacción con su esposa. O sea, vemos ahí una interacción, pues yo diría, linda, de una familia que está intentando superar pues un drama que les ha destruido, ¿no? Ok, vemos a Luke. Luke Bascom él es el detective, ok, sabemos que tiene una esposa, sabemos que tiene un hijo, y de hecho la primera escena de la serie, justo antes de ir a apresar a Jamie, es su hijo escribiéndole para decirle: me duele otra vez el estómago, no quiero ir a la escuela. Y él entabla relación con su compañera de investigación, Misha Frank, otra detective, otra policía. Ella refiere no tener hijos y que quizá no quiere tenerlos. Eso es interesante porque, de nuevo, no hay diálogos que sean casualidad en una serie, entonces nos presenta interesante una perspectiva. Tenemos, bueno, estos hasta aquí dos modelos de feminidad. La mamá, que es la que, digamos, empieza a hacer en el último capítulo introspección con el papá de qué fue lo que sucedió, es decir, es que nosotros lo criamos y este fue el resultado. Esta mujer que dice: no, yo quizá no quiero tener hijos. Aquí quiero hacer una pausa. Tenemos el privilegio, señores, mi marido y yo, de trabajar desde hace varios años, desde que estamos en Querétaro, en grupos de prematrimoniales. Y haciendo eco de lo que Misha Frank dice, y por eso no es casualidad nada de lo que aparece en las series, de pronto tenemos chavos por casarse, imagínense el mundo por delante, que dicen: Alicia, José Francisco, es que vale la pena en el mundo como está tener hijos, en un mundo que parece tan difícil, tan hostil. Y veo su encuesta, papás que me contestan del miedo, que me contestan de la angustia y la responsabilidad, no se nos olvide, claro. Y digo, claro, ¿será que este pensamiento, esta forma de sentir, no es solo de este personaje del detective, sino de quien está perdiendo la fe en la humanidad, en el mundo, y esto puede estar mejor? ¿Qué me regresa a mí la fe, papás? Tener un Zoom abarrotado de padres de familia y formadores que queremos aprender más. ¿Qué tanto estamos hablando de esto allá afuera? De la esperanza, de que sí hay una posibilidad de hacer las cosas diferentes. Porque si vemos adolescencia y solamente nos vamos a llorar por los rincones, y aquellos que tengan hijos pequeños que estaban pensando en tener otro dicen: es que no, por Dios, o sea, es que el que ya me tocó difícil, ahora me toca más difícil, ya no quiero tener otro. Papás, entonces no estamos entendiendo nada. Es que esto tiene que ayudarnos a ponernos las pilas y a decir: ¿qué puedo hacer? Y vamos a seguir hablando más sobre esto, ¿ok? Bien. No podía detenerme y gracias porque pude ver por ahí los comentarios. Bien, esperanza, claro, esa es mi virtud teologal favorita. Ok, luego nos vamos a dos personajes más, los amigos de Jamie, Ryan y Tommy, ¿ok? Y me pareció súper interesante algo que sucede en el segundo episodio. El primer episodio es el episodio de la aprehensión de Jamie, el segundo es de la investigación escolar, el tercero es la entrevista con la psicóloga y el último, el de los padres, ¿ok? Bien, entonces, no sé si se dieron cuenta, pero empezando el segundo episodio, vemos a estos dos niños hablando en la escuela. Entonces, la policía, al ser los mejores amigos de Jamie y que aparecen inclusive en los videos de vigilancia, que lo vieron ese día, es muy interesante cómo reaccionan unos y otros. Entonces, vemos que Tommy, no sabemos mucho de lo que saben cada quien, después entendemos que Ryan sí supo algo del cuchillo y que probablemente, no me acuerdo bien de los detalles, pero creo que lo ayudó a esconderlo, no, el cuchillo era originalmente suyo, me parece, ¿ok? Pero Tommy
refiere a haber sido asesorado por sus papás de lo que debía o no debía decir. En cambio, vemos a Ryan que lo que contesta es, no me dijeron nada. A ver, ¿cómo? Vienen a interrogarte porque tu mejor amigo es sospechoso de un asesinato y no te dicen nada. No sé ustedes, pero estas dos posturas me dicen mucho. ¿Ok? Siguiente, vemos a Jade. Jade es la mejor amiga de Katie. Aparece de nuevo en ese segundo episodio también, donde aparecen estos chicos. Y la vemos pues fuera de sí, con poco control de impulsos. En un momento, cuando están en filas, se abalanza a atacar a Ryan, ¿okay? Creyéndolo cómplice del crimen, se va sobre él. Después una de las maestras la repliega, ¿okay? Se va con ella y empiezan a platicar. Y Jade refiere, o sea, la vemos, me genera hipótesis de probablemente de depresión. O sea, de hecho vemos una de las últimas escenas donde sale como en escena pues vista desde arriba, ¿no? Y decirles estos robotcitos que van arriba, se me olvidó ya cómo se llama, ¿no? Pero bueno, lo que vaya arriba tomando video de todo, ¿no? Entonces la vemos en esa escena, ella viendo cómo todo el mundo sale de la escuela normal y yo solo pensaba, ella pensando, mi mundo se destruye y el mundo sigue como si no hubiera pasado nada. Cuando habla con la maestra, refiere que solo Katie la entendía, solo ella la aceptaba como era. Ve a tu casa, no, mi mamá no quiere ahí. Ve con los papás de Katie, no, los papás de Katie no me quieren ahí. Una chica que se siente sola. Y entonces aquí me genera una hipótesis. De nuevo, la serie solamente nos da ciertos flachazos y nosotros podemos ir hipotetizando y llenando los huecos que nos pueden ayudar a seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que sabemos de los adolescentes? Por ejemplo, de repente tenemos papás muy preocupados por el tipo de amistades que sus hijos tienen. Y lo que una y otra vez vamos viendo, Jimena, qué bueno que tienes la misma pregunta. Bueno, pues vamos a contestar desde ahí. Vamos a ver si esto te puede dar un poquito de luz. Entonces, lo que los papás vamos viendo es que la elección de amistades no es el problema, es el síntoma. Me explico. Otra vez, igual que lo dije en las redes sociales. ¿Por qué ciertos chicos, perdón, creo que estoy pensando que no acabé de explicarles la imagen del submarino, porque en eso vino otra idea a mi mente, ¿ok? La imagen del submarino, y regreso a Jade y a Katie, se refiere a que el submarino está hecho para navegar abajo del agua. ¿Por qué se le mete agua a un submarino? Por un error humano o un accidente. Es decir, o un error en la fabricación, error humano, o se cerró mal una escotilla, error humano, o un accidente y provocó una fisura. Lo mismo pasa con la persona que está hecha para amar y para el amor. ¿Por qué me vinculo con grupos que provocan daño a otros? ¿Por qué me vinculo con grupos que me hablan de provocarme daño? Porque hay algo que no funciona bien. Hay algo que no se estructuró bien. Hay heridas que provocan que haya una fisura, por ponerlo con la misma imagen del submarino. Entonces regreso a las amistades. Cuando los chicos van a buscar aquellos con los que se identifican. Si en las amistades que veo en mis alumnos o en mis hijos veo cosas que digo, pero por Dios, es que este chico evidentemente tiene problemas, esta niña evidentemente tiene problemas, pues hay algo con lo que está congeniando con el mío, con mi alumno, con mi alumna, con mis hijos. Hay algo en lo que hacen clic, hay algo con lo que se están identificando, ya sea en relación rescatador-salvado, que también a veces sucede, o nos entendemos porque estamos sufriendo del mismo mal. Desde esa perspectiva, la relación que Jade refiere de Katie me hace pensar que Katie era una chica que tenía situaciones de problemas, que probablemente no se sentía a gusto con su vida, que se sentía no comprendida. Y esto tiene sentido porque lo que conocemos de su historia a través de la historia de Jamie es que estaba bulleando a Jamie en línea. Y muchas veces lo que pasa con las dinámicas de bullying es que la primera víctima en el bullying es el buleador.
qué pasa en su corazón, qué pasa en su identidad, qué pasa con sus entornos, con sus círculos sociales, con sus figuras de seguridad, que siente que tiene que aplastar a otros para sentirse mejor. En ese sentido, Jamie era el chivo expiatorio de una forma de lo que en realidad le estaba doliendo a Katie. Entonces tenemos a Katie como víctima no solamente porque la mataron, sino una víctima anterior, porque ella también fue victimaria. ¿Tiene sentido? El no tener una red de apoyo seguro, una red de apoyo que me haga sentirme bien. De verdad, papás. Y aquí, de nuevo, vuelvo a poner una pausa. Muchas veces estoy viendo ambientes escolares en donde lo único que estamos buscando es chivos expiatorios, a quién poderle poner la culpa y a quién correr del entorno. Me está tocando ambientes en donde tengo a padres de familia demandándose entre familias con hijos en primero de primaria, porque un niño o una niña tuvieron alguna conducta inapropiada y entonces una familia quieren que corran al otro y la forma en que hostigan a este niño para que lo corran acaban haciendo que estas familias después demanden ante la Secretaría de Educación a estos otros. Papás, por Dios, ¿saben qué es lo más triste de todas esas historias? Que nuestros hijos nos están viendo y al vernos, imagínense si yo reacciono de esa forma ante un tercero, ante el error de tercero. Por ejemplo, un menor que trajo un contenido pornográfico, que esto me toca muy frecuentemente, mucho más frecuente de lo que quisiera. La primera víctima es este niño. ¿Por qué estuvo expuesto a un contenido pornográfico? Lo normal es que lo comparten con los compañeros, sin importar la edad, ¿ok? Porque así es como funciona su cerebro. Entonces, es lamentable, no queremos que eso suceda, pero aquí tenemos dos víctimas, ¿ok? El receptáculo, el que recibió esta desinformación, del otro que también la recibió de un lugar donde no debió de haberla recibido. ¿Qué necesitamos? Construir sociedades mucho más empáticas, mucho más misericordiosas y que construyan una civilización de paz. En lugar de eso, lo que estos dos chiquitines o niñas están viendo es cómo los papás se pelean y están buscando quién de los niños es el peor para correrlo de su ambiente. ¿Se imaginan en 5 años que estos niños estén en sexto? ¿Ok? Un año menores que Jamie. Equivocándose y sintiendo que sus papás son un sitio seguro para poderles decir, papá, mamá, me equivoqué. Yo no lo creo. Porque cuando un tercero se equivocó, lo demandaron o lo querían correr. Si yo les digo, me van a correr de mi casa. Y esto es súper paradójico porque yo entiendo que lo que los papás de estos dos pequeños quieren es el bien de sus hijos. Pero lo que están provocando es lo peor, lo opuesto. Estamos rompiendo vínculos con los hijos. ¿Tiene sentido? Veo comentarios y comentarios y comentarios y comentarios surgir. Gracias por estar aquí, gracias por estar pensando. Entonces, ¿qué es lo que esta dinámica, a través de lo que veo de los amigos, me hace pensar de Katie? Pues ella era una chica que también estaba con una falta de vínculos. Y Jade, como su mejor amiga, nos lo evidencia o al menos nos genera la hipótesis. Ok, vamos a acabar con los personajes. Después tenemos a Adam. Adam es el hijo de Luke, el hijo del detective. ¿Ok? Adam era un niño buleado. Y cuando inicia la serie, que te decía, empieza porque el hijo le dice, no quiero ir a la escuela, muy interesante. ¿Saben lo que Luke le dice a Misha? Le dice, yo soy el blandito de la casa. Pues no le contesté, seguramente su mamá lo hará ir a la escuela. Interesante. Estas dinámicas polarizadas del blandito de la casa, la mamá estricta y roles que no se están complementando y que no están ayudando al chico a enfrentar el problema. Y lo vemos en la cafetería, que le avientan basura en su charola de comida. Y después todavía es peor, porque cuando Luke, como policía, entra al salón de clases de sus hijos, los chicos ni siquiera se detienen cuando el papá entra, lo siguen bulleando. Pero ¿saben qué me parece todavía más interesante? El papá no responde. Parece no inmutarse. Y el que pone orden para defender a Adam es el profesor.
Bendito sea Dios. Interesante. Ok, nos vamos con la escuela, otro personaje en sí mismo. ¿Ok? Y se está hablando mucho en redes sociales del fenómeno de lo que estaba pasando en la escuela y los chicos desvinculados, y ustedes mismos me dijeron, varios de ustedes, si es verdadero, el desastre es porque están todo el tiempo en pantallas y vemos un profesor desinteresado, entraba y salía del salón de clases, ¿ok? Una escuela que está en tela de juicio diciendo no saben vincularse con los alumnos, los problemas los están sobrepasando y no están sabiendo cómo conectar. Papás, y a ver, es cierto que tenemos un reto. De hecho, Adam se lo hace ver a Luke. O sea, papá, no tienes idea. Tuviste la evidencia en tus manos de que Katie estaba buleando a Jamie y no supiste interpretarla. Y es cierto que siempre ha habido una brecha generacional entre las generaciones de adultos, los más chicos, y el cómo podemos interactuar y conectar. Pero es cierto que en los últimos años esta brecha se ha ido alargando, entre otras cosas, creo yo, porque los cambios culturales son más rápidos de lo que eran antiguamente. Y entonces, por ejemplo, esto igual lo analizamos con las chicas de Buscaminas. Estamos en una cultura postmoderna en donde culturalmente las estructuras de jerarquía se consideran opresoras. Entonces, una respuesta natural a la cultura es pues no aceptar esas jerarquías y por tanto porque tengo que respetar al profesor y él quién es para decirme qué hacer. Y esto no necesariamente la culpa la tienen solamente los chavos o los papás educando mal o educando bien, sino que tenemos que saber que hay un fenómeno cultural de posmodernismo en el que esto es un resultado natural, ¿ok? Y hay que saber entonces qué hacer al respecto. Y tenemos por último a la psicóloga. El día de hoy no entraré de lleno a este tema, vale la pena analizar el tercer episodio, por ejemplo, les puedo decir algunas cosas que me llamaban la atención, parece vincularse en algunos momentos bien con Jamie, en otros momentos parece como fría, claro, es una psicóloga clínica que lo que viene es hacer, no viene a dar una terapia, sino un análisis. Hay quien considera, porque he hablado con diferentes psicólogos al respecto, yo no soy psicóloga, soy orientadora familiar, pero algunos dicen se podría, si había tenido varias sesiones, se podría hacer una especie de intervención en crisis. Hay quien dice simplemente estaba haciendo un análisis, su frialdad no me parece inadecuada, o sea, veo diferentes posturas, no me voy a meter a opinar mucho al respecto de ello, pero sí sobre Jamie. Y me llama la atención que en la última entrevista, que es la que vemos en el tercer episodio, cuando, o sea, Jamie, de hecho, esta foto es justo de cuando él llega como relajado a platicar con ella, pero cuando Jamie siente que está perdiendo el control, en ese momento explota. Explota, pues, violentamente contra la psicóloga y vemos a la psicóloga asustada ante la forma en que Jamie explota. Aquí hay un dato también interesante. Al final de la sesión, la psicóloga se ve realmente afectada. Y yo me miro en el lugar de la psicóloga y digo, estas reacciones de Jamie, ¿qué están despertando en mí? ¿Qué están moviendo en mí? Porque eso es interesante, porque eso nos habla de cómo y dónde estamos nosotros. ¿Ok? Pero definitivamente la interacción con la psicóloga me habla de un chico que está teniendo dificultad para controlar impulsos, que no se sabe frustrar, porque en el momento que se ve frustrado, en ese momento pierde el control y la única forma de expresión que tenía era la violencia, eso es evidente, dado el asesinato, ¿ok? Y de nuevo, me explico, ¿será que los chicos de hoy están aprendiendo a manejar la frustración? Ok, y quiero poner sobre la mesa un ejemplo sencillo. Hay un profesor que nos hablaba de la identidad de los chicos o la vida de nuestros adolescentes, de nuevo, como este Jenga. ¿Ok? ¿Se acuerdan del jueguito de Jenga? Este de, creo que ya se los había mencionado en su momento, este de las maderitas, ¿no? Que vas poniendo así 3 y 3 y 3. Se trata de ir quitando palitos sin que se te caiga la torre, pierde el que se le caiga la torre. Bueno, varios elementos del Jenga que me gusta cuando hablo de identidad y cuando hablo de este tipo de cosas. Por ejemplo, a heridas más básicas, ¿ok? Existe doble personalidad en Jamie, ¿ok? Paulino, no soy psiquiatra,
No soy psicóloga, ok. No te sabría dar la respuesta, pero yo percibo que no, ¿ok? Yo no veo una doble personalidad por otras representaciones de una doble personalidad, donde definitivamente vemos a la voz buena, a la voz mala. Yo veo un chico que no sabe controlar impulsos y que en el momento que se siente acorralado, reacciona con violencia. Eso no es lo mismo que doble personalidad. Dejo que quien sepa más lo hable, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, aquí están hablando, tiene un trastorno, por ejemplo, aquí nos dice, no, tiene un trastorno de neurodesarrollo, no lo sé. Ok, bueno, no les puedo dar en ese momento, no soy la persona, pero con mucho gusto podemos hacer un análisis 2 con un psiquiatra, ¿ok? Pero definitivamente este chico no sabe manejar la frustración. Entonces, voy a lo que nos atañe para el día de hoy. Ok, Jenga, regreso a eso. Mientras más abajo estén los huecos del Jenga, ¿ok? Nos refiere a una identidad más frágil. Mientras más básicas sean las heridas, mientras más del origen de las relaciones más cercanas, tenemos una identidad más frágil. Que no se les olvide, papás, que el amor nunca llega tarde. Y siempre podemos llegar a amar más y mejor. También los papás de Jamie. ¿Ok? Bien, ahora me voy a lo que hablo de la frustración de Jamie. Este chico, más bien, los papás, vámonos a nosotros, papás y formadores. Cuando estamos con hijos en la adolescencia, con alumnos en la adolescencia, vemos que de pronto les causa un estrés horrible, cosas como no me invitaron a la fiesta, no me hicieron parte del chat y el mundo parece destruirse. ¿De acuerdo? Y los papás, los formadores, con perspectiva de adulto, dicen, pero por Dios, o sea, ¿por qué está haciendo este drama por eso tan pequeño? El día de mañana, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo? Les propongo una perspectiva diferente. Los adolescentes viven con dolor, adolescencia viene de ahí, de dolor, de adolecer. Viven con dolor experiencias difíciles en estas etapas. ¿De acuerdo? Y nuestro trabajo es ayudarles a experimentar estas cosas, contenerlos, darles primero, contención quiere decir, primero dar permiso de sentir lo que tengo que sentir. Y si siento que el mundo se cae porque no me invitaron, porque no me taguearon, porque me sacaron del chat, tengo que dejarlos vivirlo con la angustia y la ansiedad que ellos experimentan. Claro, contengo para que esta angustia y esta ansiedad no impliquen rompo la tele, me dopo, ¿ok? Vamos conteniendo, vamos dando causales, ¿ok? Formas de poder acompañar. Con mucho gusto, quien quiera, escriba al correo de educación@familiaunida.org y además de que les podemos dar información de cómo continuar el año que entra en la escuela para padres, me encantaría como material extra compartirles un diagrama de Lisa Damour, una psicóloga que me parece muy buena. No coincido necesariamente en todos los puntos con lo que tiene que ver con sexualidad, pero muchas herramientas de manejo adolescentes sí. Y esto también he aprendido, que también se vale coincidir con personas, aunque no coincidas al 100, porque nos aportan. Ok, entonces ella tiene un recurso de cómo manejar una crisis emocional. Entonces, bueno, eso se los quiero regalar para todos los que nos escriban al correo y con mucho gusto se los mandamos. Bien, entonces, esto del contención. Tenemos que dejar que los niños vivan esos dolores. ¿Por qué? Porque si en este momento, imagínense que el sentir que no me invitaron a la fiesta, ¡pum!, el Jenga se rompe. Tengo que aprender a reconstruir el Jenga. De manera que el día de mañana, cuando el chico que me había dado anillo me diga que ya no se quiere casar, cuando la promoción que pensé que era mía me la niegan, cuando no me aceptan a la universidad de mis sueños, sabré cómo reconstruirme. Eso les enseña resiliencia, contrario a no tolerar frustración. ¿Tiene sentido? Dejar que los chicos vivan las experiencias como las tienen que vivir. Evitarles dolores o minimizar los dolores solo lo hace peor. ¿Ok? Tenemos que ayudarles a contener. Para esto hay un catch que tiene que ver con lo que vamos a ver en esta siguiente parte, ¿ok? Que es, el catch es, claro, eso implica enterarme.
porque si no me entero, ¿cómo contengo? Si no me entero que algo les duele. Y a lo mejor a veces no puedo exactamente, no robarle experiencias a los hijos, Acela Rubí, muy bien, que esto implica que me tengo que enterar y que a veces es simplemente, hija, no sé qué te pasa, pero te veo que estás triste y quiero decirte que estoy aquí para ti, si necesitas algo. ¿Hay algo que pueda hacer que no lo haga peor? Eso es un primer paso de contención, aunque no sepa y aunque en ese momento no estén listos para contarme. Muy bien. Bien, entonces, vámonos a los últimos para irnos a la última parte de nuestra sesión de hoy. Bueno, me falta un punto importantísimo que es otro personaje en sí mismo, que es el mundo online. Entonces, hoy no me voy a detener demasiado a eso. Hay mucho de eso ya en redes sociales, la manósfera, red pill, blue pill, black pill. Ok, para quien nunca lo haya escuchado, simplemente hago pequeñas anotaciones. Incel, que fue la palabra que dije al principio, que perdón, se me olvidó describirla, habla de célibe involuntario. ¿Ok? Entonces, Katie está buleando a Jamie diciendo que es un célibe involuntario. Entonces, estas redes, incels, hablan justo de chicos que se sienten inadaptados, inaceptados, que nunca serán elegidos por mujeres. A todo lo que hace referencia, este blue pill, red pill, se habla de las personas que viven, hace todo referencia como a esta idea de The Matrix, que parte de ahí estas referencias, ¿ok? Pero se habla de blue pill como quien vive todavía metido en la cultura, en el patriarcado, o como le quieran decir, ¿ok? Red pill se habla de aquellos que despiertan a la verdad. Black pill es como todavía una postura igual de realismo, pero mucho más polarizante, ¿ok? Y entonces en ese mundo, que si las chicas, que si el 80% de las mujeres se sienten atraídos por el 20% de los hombres y otras cosas que están por ahí. Al final todo esto lo resumo a el mundo online con lo que está de moda hoy y con lo que esta serie nos pone sobre la mesa. Pero lo único oscuro no es ni los incels, ni el red pill, black pill, ni Andrew Tate, ni ninguna de estas. Es simplemente lo que esta serie en específico está proyectando. Pero así como esto, hay muchísimas otras redes oscuras con pornografía, con promiscuidad sexual, con desórdenes alimenticios, desórdenes de la personalidad, etc. ¿Ok? Bien, entonces todo este mundo en sí mismo presenta un personaje. De nuevo, digo lo que dije al principio. Veo sectores de la población que a este personaje y a este personaje les están dando la mayoría de la culpa. Terrible el mundo académico, terrible las pantallas en el mundo académico y en las casas. Algunos hablan un poco del papá, de la mamá, terribles que nos involucran con los hijos, nos enteran de lo que están haciendo de nuevo en el mundo digital y el mundo digital que es una porquería, qué horror, y quitemos tecnología de todos lados porque ahí es donde entra el demonio. Ok, mi perspectiva es diferente. Creo que el mundo online, lo que ya les había dicho antes, va a replicar lo que las personas están pensando, exacerbar o dar una respuesta simplista a uno u otro lado. O sea, por ejemplo, para mí creo que es una respuesta simplista pensar que Jamie se vuelve un asesino por lo que consumía en el mundo digital. Más bien pienso que había en el corazón de Jamie que esta visión particular del mundo le pareció una respuesta, que había en su desarrollo de la personalidad que no le impedía controlar impulsos, que ante lo que decía que iba nada más a asustar a Katie, la hizo no controlarse y llegar a apuñalarla varias veces. ¿Me explico? Cómo siempre hay algo más abajo. Esto es la punta del iceberg del mundo digital. Y hay cosas más abajo que esto sí, habría que ver cómo podemos ayudar, cómo podemos involucrarnos, cómo podemos crear una cultura con mejores contenidos digitales. De acuerdo, eso no se quita. No se quita que sean contenidos adictivos, no se quita la alimentación del algoritmo. De acuerdo. Pero una y otra vez vemos que no es la consecuencia, sino el factor que llega a meter ruido, a acelerar, pero no el que lo provocó. Okay. Entonces, quiero detenerme en esta última parte de nuestro análisis en analizar a tres figuras: la escuela y los padres. ¿Ok? Y, perdón, el mundo online en esta perspectiva de escuelas y padres. Va. Entonces, empiezo con el ambiente escolar. Papás, cuando vi el ambiente escolar,
les voy a decir lo que vino a mi mente. Esto. Explico. Todas estas son películas, la mayoría de ellas viejitas, en donde en estas 9 películas que pongo simplemente como ejemplo, se refieren a profesores que llegan a ambientes con se me fue, pero iba a decir no privilegiados, pero sí, ambientes con dificultades sociales, de estudios, de económicas, ambientes excluidos. Y el tipo de interacciones que encuentro entre los alumnos se parecen mucho a lo que vi aquí. Falta de respeto con la autoridad, cero interés en lo académico, ¿ok? Bullying entre ellos, violencia. ¿Sí? El bullying que veíamos en esas series a lo mejor no era digital, sobre todo en las viejillas que puse por ahí, ahorita la vuelvo a poner. Pero pistolas, amenazas, golpes. En todas esas películas, que fue lo primero que me evocó, películas noventeras, de los 2000, de ambientes escolares en zonas marginadas, eso quería decir, en zonas marginadas, y donde sucede ¿qué? Que llegan figuras de profesores que hacen la diferencia. ¿Qué es lo que me llama la atención en este fenómeno? Y de esto, papás, este punto en específico no he escuchado en ningún otro ambiente. O sea, no sé por qué a nadie más se le ocurrió, pero a mí fue lo primero que me evocó. ¿Qué es lo que veo diferente? Sí veo las pantallas, pero lo que veo diferente es el código postal. Todas estas otras historias sucedían en ambientes tipo Bronx, el Bronx, favelas, el maestro del violín, si mal no recuerdo, es de una favela, ¿okay? Ambientes donde faltan muchísimos recursos. ¿Qué es lo que veo distinto? Que esto, pensaríamos, es primer mundo, una escuela privada. Entonces, me pregunto, ¿qué disfunciones? Porque, a ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? A ver, ¿cuál es el hilo conductor que quiero decirles? La dinámica social que encuentro entre alumnos con respecto al aprendizaje y con respecto a la autoridad es la misma en los dos, ¿ok? En esta figura que vemos hoy representada en adolescencia y en todos estos ambientes desprivilegiados. ¿Qué es entonces? Si esto que pasaba en códigos postales donde no había estos recursos, privilegios, donde había violencias, bandas, mafia, faltas de papás, madres solteras, pobreza, etcétera, ¿ok? Esa misma dinámica social resulta que ya no lo tengo en ese ambiente de no privilegios, de pobreza, por ponerlo limitado en una explicación, y me lo encuentro en ambientes privilegiados de primer mundo. En ninguno de los dos, o sea, en este hay pantallas, pero en este no. Y sin embargo, la dinámica es la misma. Mi conclusión es, ¿qué otras perspectivas sociales y familiares sucedían en esos ambientes de pobreza, de limitación, que ahora estamos teniendo en otros ambientes? ¿Tiene sentido? Y entonces, de nuevo, la pantalla es solo el síntoma al que los chicos recurren, como recurrían antes, a otras cosas. Entonces, papás, por favor, formadores, echémonos alguna de estas películas que, miren, son solamente ejemplos, tómenle foto, pónganse las que no la han visto, póngansela a ver. Son películas en donde, ¿qué sucede en todas? Tenemos un adulto preocupado por sus alumnos que hace la diferencia y decide empezar a hacer algo distinto. No sé si lo notaron, pero el fondo de pantalla, adrede, es azul claro. Porque en esta última parte vamos a empezar a ver pantallas de azul claro con respuestas esperanzadoras. ¿Ok? Perdón, déjame nada más porque quiero enseñarles esto que es muy cortito, pero no estoy compartiendo sonido y entonces déjame compartir. Listo. Regresamos. Este es un profesor que todos los días hace eso para recibir a sus alumnos.
Bishop. You ready? You ready? All right, what you got? Me encantaría conocer a este profesor. Un saludo distinto para cada alumno. A mí, ¿qué me hace pensar? Me importas. Eres único y irrepetible. Me tomo el tiempo para aprender cómo conectar contigo. ¿Serán cosas que Jamie, nuestros chicos hoy necesitan? Vínculos. Ok. Segundo, ambiente familiar. Y de nuevo, estoy viendo mucha discusión sobre los papás de Jamie, pero poca, no nula, pero poca discusión sobre las otras figuras paternas que aparecen aquí. Y Luke es una figura paterna, que me parece que el pobrecito estaba bastante perdido. El hijo le hace ver que está perdido con respecto a las redes sociales. Y, por ejemplo, habla de, bueno, el bullying, ahorita me regreso a esto. Habla, por ejemplo, de justo todo lo que está pasando. Les dejo estos dos artículos. Esto es de Bark. Es una organización, es una empresa que se dedica a hacer monitoreo digital, ¿ok? Es una herramienta como para padres. Y entonces, por ejemplo, tienen estos dos artículos de este año sobre el significado de emojis. Sexual slangs, o sea, todo este léxico con emojis sobre temas sexuales. Papás, tendríamos que enterarnos un poquito. O cuando menos, si no me los sé todos, al menos saber, o sea, yo diría, a ver, lo más obvio hubiera sido que estos detectives, si quisiéramos romper un poquito esta brecha generacional, es al menos, veo comentarios en el Instagram de Jamie lleno de emojis. De entrada, tengo que saber que el emoji, a lo mejor no sé qué significa, pero tengo que saber que tiene un significado más profundo del que yo le doy. Tengo que saber que los adolescentes se comunican de una forma distinta que la mía. Y entonces, sabiéndome ignorante, puedo acercarme a pedir ayuda, a decir, oye, hijo, que me llamó la atención de nuevo. Yo sé que es yo sé que es difícil y la figura de un detective no le puede platicar mucho del caso, pero sin hablar del caso podría llegar a acercarme a decir, oye, estoy analizando un caso en donde sé que hay muchísimo contenido de emojis y sé que no tengo idea sobre esto. ¿Dónde puedo investigar sobre qué significan estas cosas? Papás, y aquí va un tip. Esto lo dice Tomás Licona. Imagínense que en la mesa de la familia llega papá, mamá, pero papá, qué maravilla, a decir, tengo un problema en mi vida profesional. ¿Qué harías tú? Eso es crear vínculos. Eso es hacerle saber, bien, así. Eso es hacerle saber que me interesas, que tú tienes algo que aportarme. ¿Ok? Y justo, el bullying. El bullying, papás, ¿por qué sucede? Ahora hablamos de Katie como el victimario. Ahora hablo de Adam como el que recibe, la víctima. ¿Por qué pasa esto? Porque no tengo habilidades sociales. ¿Y quién le enseña a un chico a tener habilidades sociales para poder enfrentar a los buleadores? Su papá. Su papá le enseña estas habilidades sociales. Y vámonos entonces con la última parte. Estamos quejándonos del mundo digital. Entonces, le pregunto, papás, les pregunto, formadores, nos quejamos del mundo online en el que están metidos nuestros chavos. Primero, antes de nada más contestar esto, ¿saben que el determinante número 1 en estudio tras estudio del buen o mal uso que hacen los adolescentes de los dispositivos es el uso que hacemos los adultos a su cargo sobre dispositivos? Uno y otro estudio siguen demostrando lo mismo. Nos quejamos de que están todos los días conectados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estoy conectado yo? Y lo segundo sería, ¿qué encuentra en el mundo offline? Porque somos el like más importante de su vida. ¿Qué estaba pasando con Jamie? Y justo, me voy de nuevo a los vínculos. Y ahorita me voy con estas ligas para pensar, porque con esto voy a cerrar, pero me voy con aquí. ¿Qué estaba pasando en el ambiente escolar, en el ambiente familiar de Jamie? Tenía un papá y una mamá que estaban intentando ser su mejor versión, pero que no estaban enterados, que no se estaban vinculando, que no estaban profundizando en qué era lo que hacía. No basta con saber que juegan videojuegos.
me involucro en saber qué videojuego estás jugando, por qué te parece interesante, qué puedo aprender de él, por qué me parece a mí interesante. Porque si todo el tiempo me estoy quejando de los vínculos, digo, de los videojuegos, entonces lo que le estoy diciendo a mi hijo es, ¿te gusta esta porquería? Tú eres una porquería. O ¿te gusta algo que no me interesa? Tú no me interesas. Vemos un papá y una mamá que en el último episodio hablan, ¿qué hicimos mal? Y la verdad es que deja un sinsabor al final, como decir, pobres, hicieron lo que podían con lo que tenían en donde estaban y no estaban haciendo lo que necesitaban hacer. Papás, esta cara de este papá desesperanzado, que es de las últimas escenas del episodio de la serie, esto es posible evitarlo, pero necesitamos abrir los ojos a vincularnos mejor con los hijos, ¿ok? Vamos a cerrar porque tengo una última encuesta para todos, ¿ok? Men's Health publica este título, Adolescence is all about fathers, ¿ok? Traducido, sí, adolescencia, la serie, se trata de los padres, refiriéndose a los padres del mundo masculino. Claro, faltan figuras de masculinidad, que es lo que al final quiere retratar la serie. Un chico, Jamie, que no sabe cómo vincularse, cómo convertirse en un hombre, está confundido, habla cuando está en entrevista con la psicóloga, de cómo cree que relacionarse con las chicas desde su fantasía sexual era lo que tendría que hacer, de cómo están compartiendo desnudos. Y nadie estaba hablando con Jamie sobre eso. Nadie estaba dándole educación sexual. Mi tema, me encanta, ok, importantísimo. Nadie le estaba dando educación sexual. Nadie le estaba diciendo que eso es pornografía infantil. Nadie estaba diciéndole que no está bien y que tú eres parte del problema cuando transmites esto. Y lo ves confundido. Es más, yo les diría después de la entrevista con la psicóloga, ni siquiera creo que Jamie realmente se considerara de este grupo de incels. Al menos no totalmente por su inmadurez, por tener 13 años. Pero definitivamente nadie estaba hablando de ello. Definitivamente sí faltan figuras de paternidad que enseñen que puede gustarme el dibujo, ser sensible, que no me gusta el fútbol o no ser bueno para el fútbol. Pero cuando habla Jamie de que su papá lo lleva a jugar fútbol y que es malísimo, ¿qué es lo que ve en su papá? ¿Qué es lo que dice papá? Es malísimo. ¿Cómo podría haber cambiado esa interacción? Esa es otra forma de decirle, papá, enséñame. Soy malísimo, enséñame. En lugar de que te avergüences de mí. Y en lugar de eso, no supo qué hacer el papá, porque el papá tampoco tuvo una figura de paternidad. Papás, rompamos el círculo. Estoy convencida que muchos de los que estamos aquí, hoy hablé con una mamá que no tuvo una figura de maternidad. Quizá eres tú un papá que no tuviste una figura de paternidad, pero tú puedes empezar a ser un padre diferente. ¿Y saben por qué? Porque tenemos a Dios Padre. Tenemos a María, aquí la tengo conmigo, que ellos sí nos pueden enseñar cómo ser ese padre, cómo ser esa madre que nuestros hijos necesitan. Cambiamos la perspectiva del título. Adolescencia se trata de los padres, vinculándonos papá y mamá. La serie se trata sobre adolescentes, pero yo les pongo en pantalla a un bebé. Porque a veces se nos olvidan que los adolescentes, para ellos, nosotros seguimos siendo la figura más importante, la que más necesitan, papás. No me importa si su hijo tiene 18, si tu hijo tiene 40. Papá, mamá, tus hijos aún te necesitan. Y te lo dice una mujer que hace 30 años perdió a su mamá. Y la sigo extrañando. Y me encantaría y escuchar decir, lo estás haciendo bien. Papás, validemos a los hijos. Y acuérdense, la validación se hace con cosas concretas. No, te admiro. No, te admiro por que supiste levantarte a pesar de que fue difícil. Te admiro porque sigues siendo generosa, incluso con esos amigos que no te tratan bien. Cosas concretas que les haga ver, te veo. Esto es el misma caricia que recibe, el biberón que recibe un bebé, la caricia, la cunada, este adolescente que seguimos diciéndole, aquí estoy. Vamos a concluir. Me brinqué esta, pero cierro a ella. Recursos para pensar, de los cuales he aprendido para preparar la sesión de hoy. Crianza digital. Es un formador español, de nuevo, no estoy de acuerdo con él necesariamente en toda su perspectiva de vida, pero cómo me ayuda a no consumir nada más estas ideas lineales. Somos Buscaminas, me encantan, siempre nos ayudan a pensar y abrir horizontes. Cristina Fortuny fue la primera que de hecho me hizo encontrarme con muchas de esas otras personas. Ella es experta en el tema del mundo en pantallas.
y fue la primera que me permitió empezarme a vincular con mi hijo gamer. La doctora Cam Caswell, la conocí investigando sobre esto. Los posts que tienen sobre adolescencia, sobre la serie y su análisis me inspiraron a hablar con ustedes desde una perspectiva diferente. Protect Young Eyes es una postura un poco más conservadora sobre las pantallas, pero desde esa misma parte en donde prioriza la vinculación con nuestros hijos. Y The Teen Men, de nuevo, una cuenta que aprendí, descubrí aprendiendo sobre la serie de adolescencia, que nos ayuda también a cuestionarnos sobre esta perspectiva de la masculinidad. Papás, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que esos autores dicen, pero de verdad necesitamos romper, como dicen las chicas de Buscaminas, las cámaras de eco, en donde solamente escuchamos a los que piensan igual que nosotros todo el tiempo, que nos siguen alimentando los miedos y la angustia, porque desde ahí no vamos a caminar hacia la esperanza. Ok, vamos a concluir. Papás, siempre hablo de la identidad. Hay dos fuentes de identidad, esta que nos descubre como hijos amados del Padre y todas las relaciones entre los demás. Jamie tuvo relaciones muy destructivas, con amigos que los bulleaban, con el ciberespacio que le siguió acomodando ideas fatalistas, violentas, que no ayudaban a canalizar su frustración, ¿ok? Amigos que no le ayudaron tampoco, profesores que no se supieron vincular, ¿ok? Todo eso está en este eje. Pero ¿qué creen? Nosotros estamos a la mitad, entre el amor de Dios y todo el mundo social. Y el amor de los padres, y eso nos lo dice la evidencia de quien estudia resiliencia, y de los profesores que se saben vincular, que saben decirle, me importas, te veo, eres único y repetible, pueden romper este círculo para ayudar a construir este elemento de identidad que tiene que ver con mi valor, con el valor que tienen todos los seres humanos, con el hecho de ser hecho para amar, por amor, para el amor. No olvidemos, necesitamos hacer equipo. El día de hoy tengo padres de familia, maestros, directivos, de escuelas, de academias, papás. No seamos aquello que entorpezca el desarrollo de nuestros hijos. Tenemos a muchos colegios que están educando a nuestros hijos a pesar de nosotros. Si tú escogiste ese colegio, esa academia, es porque los escogiste para que fueran parte de los que te ayudaran en tu equipo a hacer equipo para educar a tu hijo. En el momento que la primera culpa la canalizamos a ellos, estamos rompiendo el sistema que nosotros hemos elegido, además, para ayudar a nuestros hijos a salir adelante. El proverbio lo dice, se necesita un pueblo para educar a una persona. Papás, no desaprovechemos realmente las fuentes que tenemos. Y con esto me voy a la última encuesta que queremos pedirles y cierro con la tarea que les dejo de preguntas para la reflexión. Si me ayuda nuestro equipo de Familia Unida. Nos encantaría pedirles, por favor, que se sumen a la escuela de Familia Unida que tenemos para ustedes, la escuela online, pero queremos darles respuestas desde lo que ustedes necesitan. Entonces son 3 breves preguntas para decir qué es lo que más te preocupa, no pongan rollos, sino palabras, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa en la educación de nuestros hijos, de tus hijos, de tus alumnos? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos, qué temas necesitas de nosotros? Y si hay algún otro tema que quisieras que abordáramos, porque en base a lo que ustedes nos aportan, podemos construir una mejor escuela para padres para todos ustedes para poderles dar recursos. ¿Ok? Doy un minutito para contestar esto y nos vamos con las preguntas que les dejo de tarea para llevarnos a la reflexión como padres de familia a partir de la serie de adolescencia. ¿Cuánto más quisiera compartir? Me encantaría poder tener 3 horas para entonces echar chorcha, contrastar posturas, hablar con psiquiatras que nos dieran su postura sobre el trabajo de la psicóloga, sobre el trabajo sobre el Jamie y su diagnóstico mental, ¿ok? Con más padres de familia en lo que estamos haciendo. Mientras contestan, me gustaría decirles, papás, estamos haciendo lo mejor que podemos y nuestro esfuerzo es muy bueno, pero podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor. Bien. Gracias, Alice, por todo lo que nos compartes, mientras las familias y formadores y directivos van respondiendo. Me encantaría si puedes navegar tantito el chat, por ahí había
Claro que sí. Comentarios Vamos a interesantes. navegar por aquí el chat para poder responder algunas cositas, ¿ok? Por si quieres rescatar algo Muy importante, bien. sería genial. Tenemos 2 encuestas que están en curso. Una a través del poll aquí en el Zoom y otra en un link que se ha compartido a través del chat de Zoom. Las Muy dos son sumamente importantes para poder seguir brindándoles la mejor formación desde este esfuerzo de la Escuela para Padres Online, en Muy donde bien. vamos en colaboración con los directivos y los colegios que confían y eligen a Familia Unida como una opción formativa. Así es. Me pregunta Luis, ¿qué vio la psicóloga en las pantallas del centro de atención? Pues no tengo idea, pero quiero pensar que cómo reaccionó Jamie después de la interacción que tuvo con ella y seguramente eso le dio más evidencia. Bien, el correo ya nos lo preguntan, que ahorita les puedo ponerle ahí. Efectivamente, no sobreproteger, no robarles encuestas, experiencias a los hijos. Buenísimo. Ok. Bien, nos dice, la serie pone de entre todos la falta de aceptación y las reacciones de angustia y ansiedad que eso trae como consecuencia. Claro, ninguno se sentía aceptado por su entorno. Les podría decir, ni siquiera los papás, ni siquiera los papás. Entonces, ¿será suficiente la aceptación de los padres para contrarrestar la aceptación de las redes sociales? ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué bueno que me la encontré! Papás, sí, la evidencia lo demuestra una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Es más, se los pongo de esta forma. Tenemos evidencia psicológica en donde situaciones en donde tenemos chicos con ideas suicidas, con ataques de pánico, con autolesiones, con crisis de identidad, sufriendo bullying, buleando, con conductas, con situaciones de riesgo, o sea, promiscuidad sexual, con consumo de sustancias. ¿Saben cuál es la clave para sacar a esos chavos adelante? El vínculo con sus padres y el vínculo entre los padres. Y por eso mencioné el tema del detective, que habla de soy el blandito, la mamá es la dura. Les aseguro que si rascamos en esa relación ficticia, hay inconformidad en ese matrimonio, porque esos estereotipos rígidos, o más bien no estereotipos, porque esto no es que sea estereotipado, sino más bien esas estructuras rígidas. Yo me pongo en el lugar de la mamá. Tengo un policía como marido que afuera es súper rígido, pero en mi casa solo es el divertido. ¡Qué frustración! Me puedo imaginar a la mamá cansada, desgastando la relación con su hijo porque tiene que ser la única fuente de autoridad. Me puedo imaginar el papá frustrado, y de hecho lo vemos al final del episodio, queriéndose llevar al hijo a comer, de decir, ¿cómo es posible que estoy intentando solucionar el mundo y no puedo solucionar el mundo de mi casa? Entonces, papás, sí, se los puedo asegurar porque lo he visto con mis ojos en 20 años de trabajo. Lo que pasa en las redes sociales impacta a nuestros hijos, por supuesto que sí. Pero los hijos van a tener fortaleza para enfrentarlo y van a saber, eso es todavía más importante, van a poder acercarse a nosotros si encuentran problemas en esas redes sociales, si nosotros aprendemos a vincularnos. Pero tenemos que convencernos de esa certeza. Mientras no nos convenzamos del poder tan importante que tengamos, seguiremos cediendo nuestra silla a alguien más. Somos las personas más importantes. Por eso Dios nos ha puesto donde se une la cruz, papás. Y no en baldes, cruz. Porque es difícil, porque cuesta trabajo. Claro, o sea, por supuesto que a pesar de esto que sé, ¿ustedes creen que no vi la serie de adolescencia y me suscitó los miedos adentro de mi corazón? Claro, porque me sé insuficiente. Este tema no se trata de ser suficiente, se trata de todos los días levantarnos para intentar ser una mejor versión. Así que, maravillosa pregunta. Muchas gracias. Bueno, bien, voy a dejar hasta aquí esto, que tenemos ya casi 50, pero por respeto su tiempo para terminar a tiempo. De nada, gracias infinitas a ustedes por estar aquí. Simplemente vamos a cerrar esta última parte con lo que podemos, analizar. Bien, entonces nos vamos con la tarea. Ok, vámonos con la tarea y con esto cerramos. Papás, para mí, o sea, justo, la serie dice, me voy acá, ok. Se trata de los padres. Bueno, para mí justo, vamos a ponerlo en otras palabras, se trata de los vínculos. Y aquí sumo a padres y formadores. Estas preguntas son para ustedes. ¿Cómo puedo conectar con mis hijos y alumnos? ¿Qué puedo hacer
mañana? ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Viene Semana Santa, periodo de vacaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les interesa? ¿Qué puedo aprender de su mundo? Su música es horrible, no, perdón, pero si les gusta, algo de interesante hay ahí. Siempre les cuento, tengo un hijo que le gusta la música de banda. Me la pone más fácil, no la narcocorridos o Bad Bunny, de acuerdo, pero le gusta la música de banda, que hay gente que no le gusta. Uno de sus grupos favoritos es Grupo Frontera. Mi canción favorita de Grupo Frontera, Ojitos Rojos. Papás, esto para mí ha sido la forma de vincularme con el mundo de mi adolescente de 16 años. No todas las canciones me tienen que gustar, pero esta me parece increíble, me parece lindísima, ¿ok? Y puede no gustarte, no pasa nada. ¿Cómo puedo escucharlo sin interrumpir? ¿Cómo puedo escuchar su mundo? ¿Cómo puedo escuchar cuando me cuentan? Cuando llegan a contarme algo intrascendente. En esas conversaciones no importantes, nos estamos jugando las conversaciones importantes. Es como un examen. ¿Puedo escuchar sin interrumpir? ¿Puedo escuchar sin juzgar a sus amigos? Todo el juicio al mundo social y a los amigos es todo un tema. Y lo hablé en esta dinámica de los papás, ¿cómo se llama? Demandándose unos a otros. Pero no tenemos que llegar a esos extremos. ¿Cómo yo hablo de otros compañeros de su escuela? Porque en la forma en que yo juzgue a los terceros será la forma en que mis hijos se sientan juzgados por mí. Y en esa medida se acercarán o no a mí para pedir ayuda, para pedir un consejo, para hablarme si están en problemas. El caso de Jamie fue un caso en donde hubo muchas oportunidades para haber entrado. Era un niño que estaba siendo buleado. No nos dimos cuenta. Tuvimos que habernos dado cuenta. ¿Podíamos habernos dado cuenta? Sí, los papás no pudieron. Hoy tú y yo sí podemos. Por ejemplo, no podemos dejar el mundo digital solo para ellos. Es injusto. Es injusto pensar que un chico de 13 años puede manejar las redes sociales solo. No. Y por eso tantos expertos hablan de retrasar y una vez que hemos dado, acompañar. Un criterio se habla de no voy a dar lo que no voy a querer supervisar. Pero ojo, la supervisión, no nos lo dicen los chavos de Protection Guys, no es entrar como policía. Es te acompaño, te coacheo. Cuéntame cómo vas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Se tiene que revisar, por ejemplo, preguntas que me suelen hacer, de hecho me lo hicieron hoy en la mañana. Cuando yo reviso los dispositivos de mis hijos, ¿tienen que saberlo? Sí, de hecho es indispensable. Si no, cuando yo encuentre algo y quiera hacer frente para poderles ayudar, toda la discusión girará, no me tienes confianza, mi privacidad. Perdón, Internet no es el lugar para aprender sobre privacidad, es demasiado peligroso. Entonces, te acompaño de común acuerdo, porque eso es parte del acuerdo que tenemos para el uso de Wi-Fi que yo pago y el celular que probablemente yo compré. ¿Ok? Pero en ese acompañamiento escucho sin interrumpir también. ¿Qué necesitan de mí? Aquí te diría esto, necesitan que me involucre en el mundo digital. Ya no puede ser justificación, no le entiendo, no le sé, no me interesa. ¿No te interesa la vida de tus hijos? ¿No te interesa la vida de tus estudiantes? Por supuesto que sí. Tenemos que aprender. ¿Tengo que ser tan expertos para ellos? Por supuesto que no. Pero cuando menos acercarme y aproximarme al tema con curiosidad y sabiendo que es mi responsabilidad poder dar recursos. Y por último, ¿cómo puedo ser el padre, la madre, el formador que ellos necesitan? Porque en eso está la esperanza. En ser el padre, la madre, el formador que ellos necesitan. De todo lo que vimos hoy, Alicia, ¿en dónde me dolió? ¿En dónde lo que dijiste tocó una herida? Bien, pues te propongo, empieza por ahí. Empieza por eso que te dolió, por eso que te hizo ruido, por eso que costó trabajo, para que desde ahí podamos trabajar para construir relaciones diferentes, comunidades diferentes, relaciones escuela-padres diferentes y un mundo mejor. Con eso cierro con lo que siempre me gusta cerrar. Hagamos del mundo un lugar mejor, una familia a la vez, un salón de clases a la vez. Papás, no podemos cambiar todos los entornos digitales, no podemos quitar todos los foros horrendos que hay en Internet, pero sí puedo trabajar por ser un mejor padre, un mejor profesor. Y eso sí puede hacer una gran diferencia. Bien, el cuestionario lo contestamos. Simplemente cierro aquí con los contactos de Familia Unida. Familia Unida, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir.
Hay mucho más que se puede decir. Ojalá que podamos seguir con estas conversaciones. Búsquenos en nuestras redes sociales, compártanos qué pensaste de la sesión de hoy, qué te dejó pensando, qué crees que nos faltó analizar. Por supuesto, hay mucho más. Esto ni de chiste era un análisis exhaustivo, pero espero que haya dejado cosas de valor que nos puedan servir a todos para seguir reflexionando. Compártenos a nosotros en nuestras redes sociales, que siempre estaremos para la escucha de todos ustedes y para seguir sumando. Si no lo has hecho, pues nos encantará si pueden evaluar la sesión y si tienen más ideas de qué podríamos sumar para nuestra escuela para padres del próximo año y ser un recurso que sea fiel a tus necesidades, que realmente pueda darte recursos que tú necesitas para ser ese mejor padre y ese mejor formador, por favor, hagámoslo, como puse aquí, para sumar entre todos, para hacer equipo. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias a ti, Alicia. Siempre es un honor sumar esfuerzos, contar con tu colaboración. Sabemos que hubo muchas familias que se quedaron fuera de la sala de Zoom por el cupo que topó, pero sepan que en el canal de YouTube Familia Unida Internacional estará disponible la grabación de esta sesión. Solo hay que darle suscribirse, Familia Unida Internacional, y te llegará una notificación en el momento del transcurso de la mañana, el día de mañana, en que quede habilitada. Con las más familias que lo puedas compartir, pues el mayor bien que hacemos en esto que nos comparte hoy Alicia, una familia a la vez y todos sumando en pro y en beneficio de nuestros hijos, que es lo que más amamos. Así es que gracias. Gracias, Alicia, una vez más por tu colaboración. Gracias, directivos y formadores. Gracias, padres de familia, porque su presencia nos da esperanza, porque hay mucho por hacer y juntos podemos lograrlo si nos comprometemos y tomamos esa responsabilidad que nos corresponde. Estamos para servirles en Familia Unida Internacional. Que tengan muy bonita noche. Gracias y hasta pronto. ¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la educación integral comienza en casa con los padres como primeros formadores. Contamos con programas online que ofrecen sesiones en vivo de temas de actualidad e integrales para todas las etapas de la vida de tus hijos. Y nuestro programa Conecta, que es un programa de educación afectivo-sexual, acompaña de manera presencial a los maestros, padres y alumnos en todas las etapas de desarrollo físico, social y emocional. Si quieres conocernos más, contáctanos. ¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la educación integral comienza en casa con los padres como primeros formadores. Contamos con programas online que ofrecen sesiones en vivo de temas de actualidad e integrales para todas las etapas de la vida de tus hijos. Y nuestro programa Conecta, que es un programa de educación afectivo-sexual, acompaña de manera presencial a los maestros, padres y alumnos en todas las etapas de desarrollo físico, social y emocional. Si quieres conocernos más, contáctanos. ¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la educación integral comienza en casa con los padres como primeros formadores. Contamos con programas online que ofrecen sesiones en vivo de temas de actualidad e integrales para todas las etapas de la vida de tus hijos. Y nuestro programa Conecta, que es un programa de educación afectivo-sexual, acompaña de manera presencial a los maestros, padres y alumnos en todas las etapas de desarrollo físico, social y emocional. Si quieres conocernos más, contáctanos. ¿Qué es Escuela para Padres? Es una herramienta que acompaña a las familias e instituciones educativas que reconocen que la